capítulo 2, verso 7, luego Santiago, capítulo 2, verso 26. La palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres uno son. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Santiago capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amén. Ahora puede sacar su Biblia. Bendito eres, Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Dios amado, gracias Dios por esta palabra, Dios mío, que tú has traído a este pueblo en esta tarde, Dios de gloria. Te pido, Jehová, en el nombre de Jesús, que seas tú glorificándote de una manera especial. Te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad que me das de ser sembrador de tu palabra, entendiendo que ni el que siembra ni el que riega es nada, sino tú que das el crecimiento. Solo te pido, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, que me des poder y autoridad para poder predicar esta palabra con denuedo, Dios mío. Dios mío, que seas tú sazonando esta palabra con tu Espíritu Santo, entendiendo que tu Espíritu Santo convence de juicio y de pecado. Te pido, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, que ates mis emociones, que sea tu boca la que esté sobre mi boca y que tú ministres conforme a la necesidad de la iglesia, Dios amado. Que seas tú obrando, Dios mío, entendiendo que tu palabra no tornará atrás vacía, sino que hará el efecto que tú quieres que haga. Mira, Dios amado, la iglesia, Dios mío, es tuya y te pertenece, Dios mío. Y como te pertenece, Dios amado, tú has de desatar palabra, Dios amado, sobre este pueblo para que sigan buscando tu rostro, Dios amado. Y sobre todo que estén enteramente preparados para el día del arrebatamiento, que puedan irse contigo, Dios de gloria. Amén, amén. Puede sentarse, alabados al nombre de Jesús. Y voy a estar predicando bajo el tema: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén, alabados al nombre de Jesús. Habían tres temas corriendo. Yo le puse ese, pero tú ponle el que tú quieras. Amén. Le puedes poner iglesias huérfanas. Le puedes poner tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O le puedes poner de qué espíritu soy. Alabados al nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a la palabra, alabados al nombre de Cristo, vemos bien claro, alabados al nombre de Jesús, en el libro de Génesis, mi alma adora al que vive, que dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Me llama la atención, alabados al nombre de Jesús, porque entonces en el libro de Santiago dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y me llama la atención porque los que estamos aquí estamos vivos. Amén. Tenemos vida. La palabra especifica bien claro que lo que al hombre lo mantiene con vida no es que el corazón te esté latiendo. Y la gente va a decir: pastor, pero si el corazón se para, te mueres. Alabados al nombre de Jesús. Bueno, hay gente que han estado en la morgue, alabados al nombre de Jesús, pero todavía el espíritu no ha ido a Dios. Alabados al nombre de Jesús. Y Dios le ha dado oportunidad de vivir. Alabados al nombre de Jesús. Amén. La palabra dice que Él sopló aliento en su nariz, y dice que se formó un ser viviente. Alabados al nombre de Jesús. Pero me llama la atención porque el pecado llevó a que Adán y Eva pecaran, gloria al nombre de Jesús, y al día de hoy nosotros tuviésemos por herencia la muerte, la humanidad tuviese por herencia la muerte. Dice la palabra que la serpiente, siendo más astuta que todos los animales que habían en el campo, alabados al nombre de Jesús, dice que él, gloria al nombre de Jesús, dice que comenzó a entablar una conversación con Eva, alabados al nombre de Jesús. Y más me llama la atención, y es porque la gente piensa que lo primero es lo espiritual, pero lo primero que vino fue lo animal. Alabados al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia especifica que lo primero que Dios creó fueron los animales. Alabados al nombre de Cristo. Y después fue que creó el hombre. Alabados al nombre de Jesús. Primero le dio vida a los animales para después darle vida al hombre. Alabados al nombre de Cristo.
Pero lo más que me impacta es que cuando la serpiente, gloria al nombre de Jesús, siendo más astuta que todos los animales del campo, entabló una conversación con Eva. Y una de las cosas que le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y me llama la atención, y que me disculpen las damas, pero tenemos que entender que ahí Eva comenzó a maquinar y queriendo ambición de poder, queriendo saber más de lo que ella sabía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Si nosotros derivamos la palabra sabiduría, viene de saber. Alabado sea el nombre de Jesús. Mucha gente quiere saber. Para saber hay que estudiar, hay que aprender. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sobre todo tener un buen instructor. Mi alma adora al que vive. Y me llama la atención porque dice sabiduría, y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Me llama la atención porque eso es una pregunta bien clave. Y yo creo que el ser humano tiene que aprender cuando está desnudo espiritualmente. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que va a hacer que tú camines desnudo donde quiera que vayas. Alabado sea el nombre de Jesús. El hombre y la mujer que andan en pecado, todo el mundo va a ver tu desnudez. ¿Por qué razón? Porque sabe que no perteneces al cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me llama la atención porque dice que Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dijo, has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios había hablado, gloria al nombre de Cristo, y había dado una directriz exacta, mi alma adora al que vive. Y me llama la atención porque en el huerto del Edén también estaba el árbol de la vida. Pero decidió la mujer y el hombre comer del árbol de la ciencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahí vemos que por un hombre fue que comenzó y entró el pecado, y luego comenzó una muerte espiritual. El hombre podía estar vivo, tenía vida, alabado sea el nombre de Jesús, pero espiritualmente ya había muerto, ya la relación con Dios estaba muerta, alabado sea el nombre de Cristo. Y así hay muchas iglesias, alabado sea el nombre de Dios, que aunque Dios haya soplado en tu nariz y tú tengas aliento de vida en el cuerpo, lamentablemente espiritualmente estás muerto, alabado sea el nombre de Jesús. Lo vemos en la iglesia de Sardi cuando Dios habló bien claro y le dijo, pero tengo contra ti, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia podía levantar sus manos, podía adorar, podía alabar, podía hacer muchas cosas, pero a profundidad estaba muerta. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando hay una muerte espiritual es porque el Espíritu Santo ya se ha ido de la persona, porque el Espíritu Santo es lo que te mantiene a ti con vida espiritualmente. El soplo de Jehová es una cosa, pero el Espíritu Santo que Dios te da, que es la llenura del Espíritu Santo, es otra cosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú le puedes preguntar a cualquiera y te puede decir, yo verdaderamente pertenezco a la iglesia de Dios, pero tú le preguntas, ¿estás lleno del poder de Dios? Tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, y muchos te van a decir, yo no sé lo que es eso. Muchos te van a decir, yo creo que no. ¿Por qué? Porque su vida todavía está corriendo peligro. Y la diferencia que quiero hacer en estos versos bíblicos es que hay dos tipos de vida: la vida en la carne y la vida en el espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Adán, cuando Dios formó a Adán, alabado sea el nombre de Jesús, ya era un hombre, gloria al nombre de Cristo, pero faltaba el ingrediente que era lo que le iba a dar vida, el soplo que Jehová iba a dar en su nariz. Y me llama la atención porque cuando vamos a la palabra, si vamos en Primera de Corintios capítulo 15, alabado sea el nombre de Jesús,
Mientras lo busco, puedes alabar y adorar a Dios ahí con libertad. Nadie te está poniendo tropiezo para que lo alabes y lo adores. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Cuando nosotros vamos a 1 de Corintios, alabado sea el nombre de Jesús, capítulo 15, verso del 42 al 47, me llamó la atención porque dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y dice: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y me llama la atención el verso 47 que dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí se está especificando en la palabra, alabado sea el nombre de Jesús, que había un término bien importante, y hay muchas preguntas que la gente se hace. A veces la gente dice, porque se dejan llevar porque el texto dice, y le dolió a Dios en su corazón haber creado el hombre. Y esa pregunta siempre se la hace la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que entender que Dios es soberano, y Dios sabía que el hombre iba a fallar, alabado sea el nombre de Jesús. Dios sabía que el hombre iba a comer del fruto prohibido. Por eso Dios, cuando hizo a Adán, le estaba mostrando al hombre que iba a venir un hombre, alabado sea el nombre de Jesús, que era en semejanza de Adán. Lo único que este hombre vino a poner pecado, pero Jesús vino a levantar el pecador. Jesús vino a restaurar la vida. Jesús vino a transformar. Por eso hubo un sembrado de corrupción, pero Jesús viene a sembrar incorrupción. ¿Por qué? Porque el que muere en la carne, alabado sea el nombre de Jesús, vivirá en el espíritu. Pero el que muere en el espíritu vivirá en la carne, pero al final morirá. La palabra bien clara: lo primero que Dios hizo fueron los animales antes que el hombre. El verso 45 me llama la atención porque dice que así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero dice que el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de esta tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando vamos a el libro de Romanos, alabado sea el nombre de Jesús, poderoso Dios, aleluya. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, alabado sea el nombre de Jesús. Verso del 12 al 21. Explica algo más exacto. Dice: por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y sabemos que por Adán fue cuando entró el pecado, alabado sea el nombre de Cristo. Por eso el Señor le reclamó a Adán, alabado sea el nombre de Jesús. Y Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, alabado sea el nombre de Jesús. Y los tres lamentablemente tuvieron que pagar la consecuencia. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que Dios tenía el plan de antemano. Dios sabía que lo que Él estaba creando era un ser que tenía debilidades. Dios sabía que Él había creado un ser humano, la cual por sus ojos iba a entrar el pecado, por sus oídos iba a entrar el pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Había hecho, gloria al nombre de Jesús, un ser, alabado sea el nombre de Cristo, que Él sabía que iba a fallar, pero decidió plantarlo. Y por eso le estaba dejando saber y enseñando que esa era la figura
del que iba de venir. Porque como el hombre iba a conocer a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, si el hombre no es hombre, mi alma adora al que vive. Como también Dios, cómo iba a conocer la debilidad del hombre si Jesús no viene en carne propia a padecer, gloria al nombre de Jesús, todos los padecimientos que él tuvo. Dice la Biblia que él fue probado en todo, alabado sea el nombre de Jesús. ¿No te llama a ti la atención que cuando en el Edén él puso todos los árboles, también puso ese árbol que iba a ser la caída del ser humano? Aleluya. Si Dios quería, gloria al nombre de Jesús, Dios podía sacar ese árbol, alabado sea el nombre de Cristo, y dejar todos los demás. Pero Jesús tenía un plan de antemano, alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que a los que Él llamó los predestinó, y los que predestinó también los santificó, y los que santificó los justificó. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Me llama la atención porque dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La palabra dice que cuando el pecado abundó, dice que sobreabundó la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús, mi alma adora al que vive. Hubo tanta transgresión, alabado sea el nombre de Cristo, que en un momento cuando nosotros vamos en el libro de Génesis, vemos que Noé, mi alma adora al que vive, Dios le dio una orden específica y le dijo: construye un arca. ¿Por qué? Porque voy a traer de la tierra todo ser viviente, todo lo que tiene espíritu de vida. ¿Por qué? Porque el pecado había subido hasta el trono de Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra que así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús. Me llama la atención porque como que escucho la iglesia media calladita. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, hay que leer Biblia, alabado sea el nombre de Jesús, para comprender lo que se está hablando. Mi alma adora al que vive. Poderoso eres, Espíritu Santo. Hay predicaciones que a veces uno las trae y se le hace difícil entender, alabado sea el nombre de Cristo, pero en el transcurso de que se vaya predicando, sé que van a poder entender lo que el Señor quiere traerle en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. La diferencia que yo quiero hacer es que Dios dio vida, dio soplo de vida al ser humano, pero a la iglesia le dio un Espíritu Santo. Entonces el cuerpo tuyo mortal puede estar vivo por el soplo de vida de Dios, pero la iglesia, para estar viva, necesita bautismo del Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene bautismo del Espíritu Santo, la iglesia está muerta y no está viva. Yo creo que ahora me están entendiendo lo que le estoy hablando. El problema que tiene esto es que para tú poder vivir espiritualmente, tú tienes que pagar un precio. Para tú poder vivir espiritualmente, tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 11 verso 13, alabado sea el nombre de Jesús. Dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ahí es donde está el problema. El pedirle el Espíritu Santo al Dios del cielo, alabado sea el nombre de Jesús.
Yo siempre he dicho que el 70% de la iglesia no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Y yo creo que estoy poniendo mucho la voz al nombre de Jesús, o sea, poco. Yo creo que puede ser hasta un 85% de la iglesia que no ha recibido bautismo del Espíritu Santo. Y tengo que decirle, alabados al nombre de Jesús, que lamentablemente el bautismo del Espíritu Santo es esencial en la iglesia, y ya mismo se lo voy a estar explicando. El problema es que ya la iglesia no quiere buscar el bautismo del Espíritu Santo. Cuando escuchamos el predicador la semana pasada, dijo que él siguió luchando porque él quería recibir el Espíritu Santo. Tenía hasta una sola muda de ropa, que era la muda casual que él tenía para poder ir a ese evento. Pero dice que él se la puso y él llegó a aquel lugar y él recibió poder. Alabados al nombre de Jesús. Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Dice él y testificó, alabados al nombre de Jesús, que comenzó a hablar lengua. Mi alma adora al que vive. Salió del lugar hablando lengua. Llegó a su casa hablando lengua. Alabados al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo que él recibió fue genuino. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero hay un punto de vista que cuando el bautismo del Espíritu Santo viene a tu vida, ya tú tienes que estar limpio de las obras de la carne. Por eso es que yo pongo en tela de juicio muchas veces a la iglesia, porque yo como pastor tengo que hacerlo y tengo que examinar y tengo que saber quién verdaderamente ha sido bautizado en el Espíritu y quién verdaderamente no ha sido bautizado en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, lamentablemente tengo que decirte que ya las obras de la carne desaparecieron de tu vida, porque el Espíritu Santo no mora en vasos que estén contaminados, en vasos que estén, alabados sea el nombre de Jesús, que estén quebrados, que estén torcidos, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces donde quiera que tú vas, la gente está llena del Espíritu Santo aparentemente. Pero cuando vamos en el punto de vista, hay unos versos bíblicos bien claros que le voy a traer al pueblo, la voz al nombre de Jesús. Contaba, creo que hace como un mes atrás, y puse como ejemplo el pastor Hernando Torres, un hombre que se convirtió. Pasaron como 2 o 3 días, recibió el Espíritu Santo. Él estaba ferviente ahí buscando eso. Alabado al nombre de Cristo. Al año este hombre comienza a pastorear. Y la gente dirán, oye, pero si este se convirtió los otros días, ¿no te has puesto a preguntar? ¿O le has pedido al Señor, le has dicho, revélame qué fue lo que este hombre hizo para poder llegar donde está? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero me llama la atención que en este tiempo no quieren pelear por el Espíritu Santo. Pero en Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, alabado sea el nombre de Jesús, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Voy a hacer un stop ahí. Siempre los judíos y los samaritanos no se llevaban. Alabado al nombre de Jesús. Aquí está hablando de Jesús de Nazaret. Fueron a hacer unos preparativos, pero ¿qué pasó? Que dice que viendo que más no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviendo él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y ahí es donde a mí me llama la atención, alabado sea el nombre de Jesús. Porque mira cómo se comportaron estos discípulos, estos apóstoles, alabado sea el nombre de Cristo. Se comportaron de una manera, quieres que oremos para que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, alabado sea el nombre de Jesús.
Y ahí es el punto bien importante. Yo tengo que decirte que en ese tiempo estos apóstoles no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Estos apóstoles habían recibido doctrina, habían comido con el maestro, pero todavía no habían sido bautizados en el aposento alto. Por eso era que había un problema, que Pedro rápido salía a la defensa del maestro con la espada, a picarle la oreja a Marco, alabado sea el nombre de Jesús, a hacer tantas cosas. Donde quiera Pedro armaba un lío. ¿Por qué razón? Porque todavía Pedro estaba carnal, aunque él había recibido doctrina y comido con el maestro, no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y ahí es donde yo quiero entrar en la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús. La gente dice: yo soy bautizado con el Espíritu Santo, pero tú tienes que mostrarme a mí los frutos del Espíritu. Yo te quiero a ti, cuando pase una situación, a ver cómo tú te comportas, a ver cómo tú actúas, a ver si tú eres apacible, a ver si tú eres manso, alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice: aprended de mí que soy manso, mi alma adora al que vive. Y ahí donde está el problema, que si el Espíritu Santo no está, no van a ver los frutos, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces Pedro, donde quiera, armaba un lío. Juan y Jacobo rápido: oramos para que descienda fuego del cielo. Jesús le dijo: ¿de qué espíritu soy? ¿De qué espíritu soy? No te he enseñado que tienes que amar a tu enemigo. No te he enseñado esto. Entonces por eso Jesús llegó a la conclusión y dijo: wow, no los voy a dejar huérfanos. Ellos necesitan, alabado sea el nombre de Jesús, tener un encuentro espiritual verdaderamente. Ellos me han visto a mí, pero todavía no es suficiente. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice: hay que nacer del agua y del Espíritu, alabado sea el nombre de Jesús. O sea, estos apóstoles habían nacido del agua, pero no habían nacido del Espíritu, alabado sea el nombre de Jesús. Y era necesario, mi alma adora al que vive, que ellos nacieran del Espíritu. ¿Por qué razón? Para que todo eso que ellos tenían dentro se les fuera. Porque es imposible que tú seas bautizado con el Espíritu Santo y tú desees la caída de una persona. Es imposible que tú seas bautizado con el Espíritu Santo y tú trates de atacar a alguien, alabado sea el nombre de Jesús. Lamentablemente eso no es bautismo, alabado sea el nombre de Cristo. Soy bautizado, pero todavía puedo actuar en la carne, alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando vamos en el libro de los Hechos, ahí que estamos viendo donde nace una iglesia espiritual, una iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, donde recibió el Espíritu Santo. Jesús habló bien claro y le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, alabado sea el nombre de Cristo. Y me impacta mucho más, alabado sea el nombre de Jesús, cuando vamos en el verso 4 y 5, dice: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando vamos en el capítulo 2, vemos cuando la iglesia fue bautizada por el Espíritu Santo, y dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y me causa pena y me da tristeza que la iglesia en estos tiempos se llame pentecostal o pentecostés. ¿Sabes qué? Le están faltando el respeto a la palabra de Dios, porque muchos se pueden llamar pentecostales, pero no han nacido del Espíritu, alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando hablamos de todos unánimes, si vemos del verso 8 que lo leí, vemos el 13 y el 14, dice que entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Verso 14 dice: todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que María era pentecostal, no era católica, alabado sea el nombre de Jesús. María también tuvo que aceptar a Jesús. María tuvo que también ser bautizada por el Espíritu Santo si ella quería vencer como verdaderamente tenía que ser. Cuando vamos al capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Alabados al nombre de Jesús. Vemos bien claro que ellos tuvieron que pagar un precio. Ellos tuvieron que someterse a Jesús. Tuvieron que llegar al aposento alto. Tuvieron que esperar allí 10 días. Tuvieron que estar unánimes. ¿En qué dice? En oración y ruego. Rogar es tú anhelar algo que tú lo quieres, que tú verdaderamente deseas que esté dentro de ti. Alabados al nombre de Cristo. Pero ya en este tiempo la iglesia, alabados al nombre de Cristo, quiere que todo sea por la imposición de manos. Que venga el predicador y te ponga las manos encima y tú salgas pataleando como cuando sacan un pez. Gloria al nombre de Jesús. Alabados al nombre de Cristo. Y esto no es así, hermano. Yo creo en la imposición de manos. Yo creo que se recibe don por la imposición de manos. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo también, gloria al nombre de Jesús, que cuando usted anhela el Espíritu Santo, usted lo busca, mi hermano, al que vive. Y otra cosa que me llama la atención: esta gente estaban encejados, pero los que estaban afuera fueron testigos que ellos estaban hablando en otras lenguas. Alabados al nombre de Jesús. Ellos fueron testigos que allí habían unos hombres que yo no sé qué era lo que estaba pasando, pero ellos decían que estaban ebrios. Alabados al nombre de Jesús. Que estaban llenos de mosto. Alabados al nombre de Cristo. Pero ellos entendieron que ellos estaban hablando otro idioma. Dice que se metió un viento recio y que fue como un estruendo. Alabados al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Pero ya la gente tiene una revelación nueva. Aleluya. Cuando el Espíritu bautiza, hermano, bautiza de verdad. Bautiza de verdad. Alabados al nombre de Jesús. Mi alma adora al que vive. La palabra es bien clara. Para tú ser bautizado tienes que pagar el precio. Si no pagas el precio, lamentablemente no vas a ser bautizado. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo vivir dentro de ti. Y sobre todo que te va a dar la autoridad, alabados al nombre de Jesús, para tú poder hollar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo. Te va a dar poder para tú poder batallar con todo lo que este mundo ofrece. Te va a dar la autoridad, te va a dar estabilidad, alabados al nombre de Jesús. Pero en este tiempo que vemos en las iglesias, gloria a ti, Dios. Gloria al nombre de Jesús. Lo estamos viendo por las 4 esquinas. Entonces llamamos apostasía, ¿qué? ¿A qué estamos llamando apostasía? ¿Acaso apostasía no es tú saber que tienes que buscar el Espíritu Santo, la voz al nombre de Jesús, y no lo haces porque no te interesa? Estás negando el Espíritu Santo. ¿Ah? Estás negando el Espíritu Santo. No lo quieres. Y si no lo quieres, no lo quieres. La voz al nombre de Jesús. Poderoso eres, Espíritu Santo. Mi alma te bendice. Y cuando vamos a Corintios capítulo 13, verso 5, alabados al nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Santo eres Jehová. Aleluya. La palabra es bien clara. ¿Quién es una persona reprobada? Una persona que no es aprobada ante la presencia de Dios. Aleluya. Cuando buscamos en segunda de Timoteo, alabados al nombre de Jesús. Gloria a ti. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 15 y 16 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Alabados al nombre poderoso de Jesús. Yo creo que la palabra es bien clara, mi alma adora al que vive. ¿Cómo nosotros podemos tener un Espíritu Santo? Mi alma adora al que vive, si nosotros no estamos cumpliendo con los requisitos que dice la Biblia. ¿Cómo vamos a tener un Espíritu Santo? Ya hoy en día todo es por lo que ven. Y no es por lo que ven, hermano, sino es porque verdaderamente el que tiene el Espíritu Santo lamentablemente vino a dar vida, no es a matar a nadie. Alabado al nombre de Jesús. Y cuando nosotros vamos en la Biblia vemos que Pedro, alabado al nombre de Jesús, y los apóstoles, una vez
recibieron el Espíritu Santo, lo primero que aconteció fue que cuando Pedro predicó, dice que se convirtieron como 3,000 almas. Aleluya. Es una de las cosas. Lo segundo que vemos en la Biblia, la voz al nombre de Jesús, que ya este Pedro no sacaba la espada como antes. Ya este Pedro estaba dispuesto a que lo perrearan. Ya este pueblo estaba dispuesto que lo encarcelaran. Ya este Pedro estaba dispuesto que lo persiguieran. A la voz al nombre de Jesús. Vemos que Pedro no fue buscando vaqueo de nadie, la voz al nombre de Cristo, sino más bien que Pedro, la voz al nombre de Jesús, que hizo, se sometió a la doctrina, se sometió a lo que Jesús había hablado, mi alma adora al que vive, y continuó predicando la voz al nombre de Jesús con denuedo y con libertad. Las almas se convertían, los enfermos eran sanados, habían milagros, habían sanidades, había de todo, había liberación, alabados al nombre de Jesús. Esos están llenos del Espíritu Santo, mi alma adora al que vive. Gloria a Dios, aleluya. Por predicar puede predicar cualquiera, la voz al nombre de Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Porque hay gente que son ateos, maestros ateos, la voz al nombre de Jesús, ellos estudian la Biblia y son ateos. A la voz al nombre de Jesús. Tú no es cuestión de predicar una palabra, es cuestión de que esa palabra vaya sazonada. En este tiempo hay mucho predicador, pero hay poco hombre de Dios. A la voz al nombre de Jesús. Todo el mundo puede decir, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Dice la palabra que sin antes que Él venga se la mueve la apostasía. ¿Y de dónde es que viene la apostasía? La voz al nombre de Jesús. De las falsas predicaciones, de las falsas enseñanzas, la voz al nombre de Cristo. Pero la Biblia es bien clara: aquel que tiene verdaderamente el Espíritu Santo no niega a Cristo, la voz al nombre de Jesús, y está dispuesto, en el nombre de Jesús, a que la iglesia sea edificada. Mi alma adora al que vive. La iglesia fue construida, y lo dice en Efesios capítulo 4 verso 11. Tú ves de la manera que la iglesia fue edificada y construida. Mi alma adora al que vive. La doctrina que fue dejada por los apóstoles y los profetas, la voz al nombre de Jesús. Entonces ya hoy en día hay muchos títulos, pero lamentablemente no hay lo que se llama Espíritu Santo en las iglesias, alabados al nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que cumplir los requisitos necesarios para poder nosotros hacer lo que el Señor nos ha encomendado, alabados al nombre poderoso de Jesús. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere que se le hable del bautismo del Espíritu Santo, porque para ellos es una ofensa decir que tienes que buscarlo, alabados al nombre de Jesús. Yo pasé por una situación, hermano, que había algo en mi persona que me estaba impidiendo que yo fuera bautizado por el Espíritu Santo. Y puede haber una persona que sea bautizado por el Espíritu Santo antes, gloria al nombre de Jesús, que de las aguas. Mi alma adora al que vive, porque eso yo lo he visto. Mi alma adora a Dios. Pero tenemos que entender, a la voz al nombre poderoso de Jesús, que hay que cumplir los requisitos. Mi alma adora al que vive. Y había algo que no me estaba dejando ser bautizado. Cuando me bauticé en las aguas, pasaron 3 días, gloria al nombre de Jesús, 2 días, y fui bautizado por el Espíritu Santo. Mi alma adora al que vive, que fue un noviembre del 2013, la voz al nombre de Cristo. Me acuerdo de la fecha exacta. Mi alma adora al que vive. Poderoso eres, Espíritu Santo. Y tenemos que entender que Dios vino a salvar todo lo que se había perdido. Cuando Jesús vino, que se encontró con Lázaro, que estaba allá, que le dijo: Marta, quita la piedra. La voz al nombre de Jesús: yo soy la resurrección. Y eso es lo que Dios está buscando, hermanos, que quiten la piedra, que otra persona que está muerta, que tenga encima. Mi alma adora al que vive. Pero lamentablemente, si tú no eres quien cumple con los requisitos, lamentablemente el Señor no te va a decir a ti que quites la piedra, porque sabe que no estás apto para poder quitarla. Alabados al nombre de Jesús. Cuando tú quitas la piedra de algún hermano que tiene encima, lamentablemente tengo que decirte que el mismo Satanás va a ir detrás de ti, porque Satanás se encarga de destruir y tú tienes que edificar. Mi alma adora al que vive. Es una guerra constante, y para poder vencer necesita el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, lamentablemente no va a poder vencer. Mi alma adora al que vive. Por eso el tema es: tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Todo el mundo se puede constituir iglesia, la voz al nombre de Jesús, pero examínate tú mismo, examínate tú. Y no es que esté diciendo que pongas en duda lo que Dios te dio, no, sino que te examines, a la voz al nombre de Jesús. ¿Tú verdaderamente fuiste bautizado por el Espíritu Santo, o qué fue lo que tú recibiste? A la voz al nombre poderoso de Jesús. Porque ya hoy en día lo que hay es abuso de los dones. Mi alma adora al que vive. Lo que hay es un abuso, lo que hay es adivinación, hay de todo un poco. Mi alma adora al que vive. Y nosotros, para poder discernir lo que está pasando, necesitamos el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no va a haber discernimiento. Alabados al nombre poderoso de Jesús.
Tema es, tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia, alabanza al nombre de Jesús, de Saldi, en el libro de Apocalipsis, alabanza al nombre poderoso de Jesús, el verso 3, el capítulo 3, alabanza al nombre de Cristo, dice, gloria al nombre de Jesús, poderoso eres Espíritu Santo, poderoso eres Jesús de Nazaret. Capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Saldi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Dios especificó bien claro, Dios ha hablado bien claro. El bautismo es lo que le da vida a la iglesia. Si no hay un bautismo, lamentablemente tengo que decirte que hay muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Es lo que mantiene vivo, según el ser humano lo mantiene vivo el soplo de vida, que es del Espíritu de Dios. También tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hasta aquí llegó ese mensaje. Ha sido corto, mi alma adora al que vive. Cumplo de traer lo que el Señor me ha dado. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Voy a hacer un llamado. Si hay alguien, alabado